Desde un punto de vista político-institucional, las dos comunidades venimos manteniendo unas relaciones muy ordenadas que se han ido intensificando en los últimos años a través del ejercicio de eso que me han oído los periodistas de Castilla y León en tantas ocasiones, ese autonomismo constitucional que pretende ser útil para las personas, para las familias, que pretende ser leal fundamentalmente con España y con el Estado y con el Gobierno del Estado, y que es absolutamente colaborativo. Y en esa colaboración, en esa coordinación, en ese ejercicio de nuestras competencias, de nuestras responsabilidades, en la llamada cooperación horizontal, yo creo que las relaciones entre Asturias y Castilla y León son especialmente intensas y además satisfactorias. Tienen como marco un protocolo general de colaboración que creo firmamos formalmente en el año 2008, pero también tienen pues otras muchas manifestaciones. Con Asturias y también con Galicia pues formamos parte de la famosa RESOE, que es una experiencia de cooperación en el marco de las políticas europeas, en relación con un problema concreto como es los retos demográficos. Formamos parte tanto de la Alianza de Comunidades Autónomas Españolas como de la Red Europea de Regiones con Retos Demográficos. Saben que compartimos, en virtud de lo que fue una sentencia del Tribunal Constitucional que nos asignó competencias de gestión, una gestión compartida, en este caso con Cantabria, de nada más y nada menos que de uno de los parques nacionales más importantes, como es en este caso el de Picos de Europa. En su momento hemos firmado declaraciones concernientes a momentos previos al debate de reforma del sistema de financiación autonómica, una cuestión también extraordinariamente de actualidad, y por tanto yo vuelvo a insistir, hay una relación muy rica, creemos que muy fructífera, ese ha sido un poco el examen de esta mañana, y que además se basa, y yo lo digo con enorme alegría y también con agradecimiento, en una relación personalmente fantástica con el presidente del Principado de Asturias. Gracias, Javier, por haberte acercado esta mañana a Castilla y León, a Valladolid, y tuya es la palabra. Muy buenos días, muchas gracias por su asistencia, y empiezo por un agradecimiento a Juan Vicente Herrera, el presidente de Castilla y León, por su hospitalidad, que por supuesto hago extensivo al Gobierno. Y saben que les esperamos en Asturias, además digo esto públicamente para que queden concernidos, ¿no? Que dos vecinos se reúnan para hablar de asuntos comunes es normal. Que lo hagan los presidentes de dos comunidades que están más unidas que separadas por los montes de la cordillera cantábrica, donde participamos, como bien has dicho, en el Parque Nacional de Picos de Europa, también es normal. Que lo hagan, aunque discrepen políticamente, también debería ser y es normal. Y, en fin, que pese a las diferencias, se esfuercen en buscar consensos, también debería ser normal. Normal entre vecinos, normal entre instituciones y normal entre demócratas. Por lo tanto, este encuentro hay que situarlo ahí, justamente en la normalidad, y no busquen otras explicaciones que pueden tener más intriga o más morbo, pero que son menos realistas, ¿no? Desde 2000 en adelante, los gobiernos de Castilla y León han celebrado 4 encuentros institucionales. Este es el quinto, ya saben además los aficionados taurinos que no hay quinto malo, este saldrá muy bien, porque la reunión de hoy ha servido en primer lugar para repasar los compromisos asumidos en estas reuniones previas. Se ha referido a ello Juan Vicente. Existe un protocolo de colaboración suscrito efectivamente en 2008 que abarca 13 capítulos. Bueno, son asuntos que pueden parecer menores, cotidianos, pero que resultan muy importantes y que están evolucionando de manera muy satisfactoria, ¿no? En muchas cosas, también en seguridad y protección civil y medio ambiente. Por eso, porque quiero aprovechar, agradecer al presidente Herrera la pronta disposición y colaboración que ofreció al Principado en diciembre, cuando una oleada de fuegos criminales
devastó muchas hectáreas en los montes de Asturias. Todos estos planteamientos de colaboración, insisto, que se mantienen y se refuerzan, incluidos algunos objetivos, ahora por razones presupuestarias en el conjunto del Estado, menos actualidad, como la vía de altas prestaciones entre Ponferrada y la Espina, ¿no? Pero, por supuesto que no nos hemos quedado en el repaso de aquellos compromisos. Asturias y Castilla y León tienen preocupaciones e intereses comunes, la conocen ustedes, la situación de la minería, el programa demográfico, la financiación autonómica y nuestra participación en la macrorregión del suroeste europeo, RESOE, son algunas de las principales. Puedo asegurarles que en todas ellas hay una elevada coincidencia entre ambos gobiernos, una coincidencia básica que nos permitirá exponer y defender planteamientos compartidos con toda lealtad institucional. Y les hago un breve resumen sobre los tres primeros. Respecto a la minería, ambos gobiernos somos realistas. Quiero empezar por esta cautela, porque cuando sostenemos que algunas explotaciones de carbón pueden ser rentables, no estamos pensando en un imposible medieval, no pueden serlo. Ustedes saben que hay una limitación que establece la Unión Europea. A partir de 2018, las que sean rentables podrán continuar siempre que devuelvan los beneficios, las subvenciones recibidas en el pasado. Bien, eso las haría inviables a partir de ese momento y estamos de acuerdo en actuar con el Gobierno de España y en Bruselas para que no sea necesaria esa devolución. Hemos hablado de eso y de otros riesgos que afectan al carbón nacional, una muy difícil situación para empresas que pueden no llegar a 2018 por asuntos que tienen que ver fundamentalmente con que el carbón autóctono pueda ser quemado en los grupos de generación. Había una fórmula que no fue aprobada en la Unión Europea, nosotros planteamos otras, Castilla y León se ha puesto en marcha la idea también del céntimo verde, que suscribimos, por supuesto, y estamos en sintonía en esa posición. Por tanto, es una auténtica urgencia para evitar el cierre prematuro y forzoso de explotaciones mineras en Asturias y en Castilla y León, y que no debe postergarse esa urgencia por la situación de incertidumbre política que en este momento estamos viviendo en el conjunto de España. Respecto al problema demográfico, los dos gobiernos vamos a empeñarnos en un objetivo común, que tanto el Gobierno de España como la Comisión Europea asuman la gravedad de la situación y actúen en consecuencia. No estamos hablando de un problema aislado, particular de Castilla y León o de Asturias o de otras comunidades como Galicia y Aragón. Nos referimos a una crisis demográfica de fortísimas repercusiones en el conjunto de la Unión y, por supuesto, en España. El miércoles el presidente Herrera pidió en Bruselas a la Unión Europea que no cierre los ojos ante este problema. Asumo esas mismas palabras, las comparto y las dirijo también al Gobierno de España, que ni cierre los ojos ni mire para otro lado. En este punto, los gobiernos de Asturias y de Castilla y León continuaremos colaborando en todos los foros y grupos territoriales en los que participamos, como la macrorregión del suroeste europeo, la RESOE, para dar la voz de alerta sobre esta cuestión que exige, insisto, políticas de Estado y estrategias de ámbito europeo. Y lo anterior lleva al tercer capítulo, que hemos hablado, la financiación autonómica. Cualquiera que está al tanto de este asunto sabe que aparece y desaparece como un guadiana político, ¿no? Leerán cosas que se piden, se habla pues de supuestas financiaciones a la carta, o otros, en fin, hablan de pagar en función o de recibir en función de la población, pagar en función de la renta, se habla de deudas históricas o de ordinalidad. Bien, nosotros estamos en absoluto acuerdo que lo que debe primar es el coste de la prestación de la unidad de servicios, sea sanitario, sea educativo, sea de servicios sociales, de tal manera que se pueda efectivamente prestar un servicio igual en su calidad en el conjunto de España, ¿no? Así que, no siendo de las comunidades que vocean más y más a menudo, que no lo somos ninguna de las dos, sí que tenemos muy claro defender unos planteamientos con sosiego, pero con lealtad y seriedad.
Los gobiernos de Asturias y de Castilla y León estamos de acuerdo en esos criterios, que, insisto, son el punto de salida obligado para tener un resultado razonable en el asunto de la financiación, y también compartimos criterios respecto al techo de déficit, que es una cuestión que está directamente ligada a la financiación. Consideramos una buena noticia que la Unión Europea haya flexibilizado los plazos para España y que, como consecuencia de esa decisión, el Ministerio de Hacienda se plantee mantener el límite del 0,7 para las comunidades autónomas en este ejercicio en lugar del 0,3% previsto. Este mismo jueves hay una reunión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y sabremos entonces con mayor detalle cómo se formula esta propuesta. Pero bueno, a la espera de la reunión consideramos necesario insistir en una cuestión que todos hemos dejado claro el pasado, que es que el reparto del déficit entre administraciones no nos parece el adecuado, porque mientras la participación en el gasto de las comunidades autónomas es del orden del 34%, ahora estaríamos con un déficit tolerado para nosotros del orden del 16%, lo que indica ya el desequilibrio, en este caso, para las comunidades, que son quienes debemos mantener los grandes sistemas de bienestar, que saben ustedes que son los que efectivamente necesitan recursos de manera periódica. Y concluyo esta intervención. Sé que hay expresiones socorridas de las que es casi imposible escapar. Una de ellas es del Frente Común. Bien, pues verán, los gobiernos de Asturias y de Castilla y León no hacemos un frente común contra nadie, sino que nos apoyamos mutuamente en la defensa de los intereses compartidos. Lo hacemos con planteamientos, ustedes los juzgarán, razonables, de sentido común y de rigor. Es decir, planteamientos que pueden resistir los vaivenes electorales. Esta reunión, insisto, ha sido un encuentro institucional entre gobiernos de comunidades vecinas, una reunión de trabajo pensada para fomentar el consenso, la colaboración y el apoyo mutuo. Lamento, aunque este comentario ya se escape del ámbito de este encuentro, que la capacidad de acuerdo se haya convertido en un bien escaso en la política española. Nada más, muchas gracias. Gracias, presidente. La verdad es que engrandece y se agradece compartir tantas cosas, ¿no?, esenciales después de tantos años. Esa apuesta por España constitucional, y dentro de la España constitucional, por la que fue una de sus principales innovaciones, ¿no? Y sin duda alguna un ejercicio muy estimable y muy eficaz a lo largo de todos estos años de descentralizar el poder, la administración, de acercarlo a los españoles, a los ciudadanos de cada una de las regiones, ¿no? Y el suscribir de la cruz a la raya pues una intervención de quien no tiene que presentar credenciales de dónde está y qué es lo que hace, pues a uno desde luego le reconforta después de tantos años en el ejercicio de estas responsabilidades. Normalidad, y lo decías muy bien, presidente, la normalidad de quien no tiene que ver, ni sospechar, ni recelar de que dos políticos, dos demócratas, dos responsables de distinto signo político, pero que tenemos el mandato popular para gobernar nuestras dos maravillosas comunidades autónomas, nos reunamos, que es en definitiva el símbolo de lo que regiones hermanas como Asturias y Castilla y León vienen haciendo, y vienen haciendo especialmente en este ámbito de libertad y de democracia. Bueno, y nos hemos reunido pues para dar un repaso a lo que venimos haciendo. Tampoco improvisamos. Hay unos instrumentos, hay unos protocolos de colaboración, hay unos objetivos y están funcionando. Lo importante es que están funcionando en el día a día. Yo no me voy a detener en los datos porque creo que se han facilitado, ¿no? Pero en el documento que se les ha entregado pueden ver con datos concretos, con datos reales, con datos que es muy importante de personas y familias, de qué manera esas previsiones han beneficiado
beneficiado fundamentalmente a nuestros ciudadanos entre comillas, de frontera, de límite, los más vecinos de nuestros vecinos, en materias yo creo que tan importantes como la asistencia sanitaria, como la educación, como la atención a la dependencia, como la protección a la infancia, como la lucha contra la violencia de género y la atención a las mujeres y familias que lo sufren, en materia de seguridad y protección civil, por supuesto, ahí estamos, Javier, en medio ambiente y desarrollo rural, con tantos elementos comunes, en tantos y tantos aspectos que quedan ahí perfectamente reflejados. Y cómo no, pues creo que es muy atinado, muy ajustado y muy realista el resumen de otras grandes cuestiones que han sido también objeto de la reunión y de la entrevista, y respecto de las cuales, pues con una cierta asiduidad nos comunicamos cuando nos encontramos o también telefónicamente, cuando surge la necesidad de ello. Ha planteado el tema del carbón. Yo creo que somos dos comunidades que sabemos y que sentimos, que es algo que se ha echado quizá de menos en algunos responsables, sentir qué es el carbón, lo que significa la actividad en nuestras cuencas y además la falta de alternativas e incluso de alternativas con las que se puede ir preparando pues alguna reestructuración profunda como la que se está produciendo. Y creo que es muy sensato, me lo habrán escuchado también a mí decir, España no puede abdicar de, buscando las alianzas necesarias, revertir algunas de las incoherencias de las decisiones europeas adoptadas en esta materia. No existe ninguna política europea en la cual, llegado a un determinado punto, se juzgue la viabilidad de un sector o de una empresa y se les obligue a devolver los fondos que precisamente se han invertido para hacerlo viable. Eso es condenarlo al fracaso. Y, por lo tanto, nosotros, que somos realistas, sabemos que habrá una parte de lo que ya se está produciendo, ya se ha producido históricamente, las explotaciones de carbón, pues que no tendrán ese futuro, pero a las que sean viables, a las que sean rentables, a las que hayan logrado en 2018 ese baremo con fondos públicos. Es un absurdo, es una incoherencia, es un carbonicidio el obligarles a devolver. Y, por tanto, sinceramente, Javier, es que lo tienen que compartir con nosotros los responsables y ahí el Gobierno de España, porque esto se tiene que debatir en el seno del Consejo, tiene que lograr con nosotros ese objetivo. En el ínterin, pues mire, yo creo que en el caso concreto del presidente de Asturias fue hace 20 días, en mi caso fue la semana pasada. Nos hemos reunido con las gentes que representan al sector, con los sindicatos mineros, con Carbunión, la patronal, bueno, y ¿qué les hemos dicho? Pues que cuenten con nosotros para defender el futuro del sector, el futuro posible del sector, el futuro que tiene sentido también desde el punto de vista de la ubicación de las térmicas, que por algo están donde están, porque en definitiva su línea ordinaria y lógica de aprovisionamiento pues son las explotaciones de carbón inmediatas. Entonces, ¿qué es lo que le hemos dicho al Gobierno y le diremos al siguiente Gobierno? Oiga, usted acertó cuando logró concitar el acuerdo de todo el sector firmando el famoso marco de actuación de octubre del año 2013. El error es no ejecutar, no desarrollarlo en todos los aspectos, y son muchos los aspectos, desde los planes de cierre que tienen que aprobar en Bruselas, a las fórmulas de apoyo para la producción del carbón, a los apoyos también para las centrales térmicas que tienen que modernizarse y ajustarse a las directivas medioambientales europeas. Lo que estamos diciendo, cúmplase ese marco, impulsemos ese marco. Y también, hombre, no se olviden algunas obligaciones, ya que el Estado, y hace bien, es muy exigente con las cuentas de las comunidades autónomas, que saldan deudas del Estado con las comunidades, en el sentido de que las comunidades, creo que también es el caso de Asturias, desde luego lo es en Castilla y León, ha anticipado muchos fondos MINER para esas infraestructuras que revitalizan desde el punto de vista económico las zonas mineras. Y, evidentemente, si hay que cerrar y hay que enviar planes de cierre, que esos planes vengan apoyados por los consiguientes fondos que palíen con recursos, con alternativas, las consecuencias sociales, fundamentalmente sociales, porque lo que estamos hablando es del futuro del hombre y de la mujer en amplias comarcas de Asturias y de Castilla y León, norte de León y del Bierzo, norte de Palencia, donde no hay otras alternativas, salvo las
medioambientales y poco más. Yo creo que estamos trabajando en esa dirección. Y además, que es una posición muy coherente, no es una posición frentista, es de lógica aplastante y además es coherente con lo que el propio Gobierno logró, vuelvo a decir, en ese marco de actuación al que nos vamos a remitir. Hemos compartido también esa cuestión pendiente, donde las comunidades hemos hecho un enorme esfuerzo, no solamente en la restricción del gasto y, por tanto, en la corrección del déficit, sino también hemos entendido ese quita y espera que nos pedía el Gobierno, porque decía que en momento de crisis no era el mejor para abordar la evaluación y la reforma del modelo de financiación autonómica, y lo hemos entendido. Pero el Gobierno no puede, ante una desviación objetiva que se ha producido en el año 2015, amenazarnos con las penas del infierno, ¿no? Tiene que comprender por qué se ha producido eso, cuáles son las circunstancias que hayan concurrido. Y la primera de ellas es que no se ha revisado el modelo de financiación autonómica. Lo conocía el presidente del Principado, pero yo le he informado de forma detenida cómo el 13 de abril, en Castilla y León, el presidente de la Junta, con los portavoces de todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, suscribía un documento en el que analizábamos esta como una cuestión de comunidad y donde apostábamos pues, por las cosas razonables. Y también en eso Asturias y Castilla y León creo que coincidimos. Nosotros no vamos a estar en ese proceso pendientes de cuáles son los elementos o las defensas que otras comunidades autónomas hagan de sus propias circunstancias. Pero nosotros queremos que a nosotros se nos evalúe, se nos valore, hablando de las necesidades reales de financiación, con arreglo al coste efectivo que la prestación de esos grandes servicios públicos, que son la razón de ser nuestra como comunidad autónoma, tiene en cada uno de nuestros territorios. Yo asumo de antemano cuáles son las dificultades de comunidades autónomas que hacen especial hincapié en el crecimiento de la población. Desgraciadamente, ese no es el factor que a nosotros nos condiciona. Pero yo quiero que cuando se evalúen las necesidades reales de financiación de esos servicios en Castilla y León, haya alguien con conocimiento y con sensibilidad pues, que vea cuál es el coste de prestación de esos servicios en el territorio y en el medio rural. Alguien que, viendo también nuestra pirámide demográfica, valore que la atención sanitaria a una persona de más de 70 años es 7 veces más cara que la atención sanitaria de una persona adulta, o que prestar educación primaria o infantil en el medio rural es 40% más caro que a ese mismo niño en una ciudad. Eso es lo que pedimos. O que cuando vean las circunstancias geográficas de Castilla y León digan, bueno, estos señores se tienen que hacer cargo de una red de carreteras que no la tienen muchos países de la Unión Europea. Claro, salvo que renunciemos a modernizar eso, tendremos que apoyarlo. O cuando vean el patrimonio forestal que tenemos y que hay que defender como mejor forma de controlar los incendios forestales, pues digan, bueno, estos señores tienen un patrimonio, o un patrimonio histórico-artístico. Es decir, que vaya más allá de lo que ha sido, y lo hemos visto con lamento en las últimas reformas del modelo de financiación autonómica, un avance como una especie de rodillo tal, del criterio puramente capitativo. Por supuesto que las personas son las fundamentales, pero son las personas y las circunstancias, no hay que volver a Ortega, y las circunstancias en nuestras comunidades pues se escriben con dispersión de la población, con envejecimiento de la población, con poca población. Bueno, vamos hacia eso, ¿no? En ese marco, por lo tanto, yo creo que coincidimos, por supuesto, en la visión de los elementos de nivelación, de los elementos de solidaridad, de la incorporación de la atención a la dependencia, que quedó excluida del modelo de financiación. Yo creo que caminamos y, por tanto, de nuevo, no se trata de hacer un frente, se trata de coincidir y se trata de defender, porque en definitiva lo que estamos defendiendo es a nuestros paisanos, a los asturianos, a los leoneses y a los castellanos. En íntima y directa relación con ello, y lo has expresado magníficamente, porque incluso esos porcentajes los compartimos, hombre, lo que es este debate de esta especie de coña, ¿no? de la distribución del esfuerzo de control o de limitación del déficit del conjunto del Reino de España. Bueno, es que partimos de la base de una decisión que ni siquiera un gobierno como el mío ha podido apoyar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es que nos parece que hemos partido en desventaja inicial y, por tanto, como no se ha distribuido de forma equitativa,
Yo creo que el Gobierno ha hecho cosas con los fondos de financiación, con los fondos de pago a proveedores, con el aplazamiento de determinadas liquidaciones negativas, pero el punto de partida es ese. Lo ha expresado con meridiana claridad el presidente del Principado. Oiga, si usted tiene entre el 33 y el 35% del gasto público total de España, y además es un gasto muy estructural, es un gasto muy poco flexible, es un gasto, querido Javier, donde todo lo que hemos podido hacer se ha hecho. ¿Y con qué coste? Porque cada vez que no podía crecer el gasto en educación, en sanidad, tal, nos dábamos cuenta y les hemos pedido a los trabajadores públicos, empleados públicos también, especialmente de esos sectores, que estuvieran así. Bueno, oiga, valórese, ¿no? Si es el 35, no tiene ningún sentido que asuma o que se nos imponga el 16% del esfuerzo. Es decir, eso tiene que ser, es que es de sentido común. No puede ser, ¿no? Porque no jugamos todos con las mismas cartas. Y bueno, y por ello yo me sumo a esa valoración positiva de lo que puede confirmar la Unión Europea esta semana, o veremos cómo nos lo transmiten a nosotros, que es un escenario mayor, pero no confundamos los escenarios. Desde luego al Gobierno de Castilla y León no le compensa la circunstancia de que se pueda revisar al alza nuestro margen de déficit para el año 2016. Siempre estará pendiente el que se haga esa distribución proporcional, esa distribución equitativa. Y finalmente, ya he planeado también en mi propia explicación, pues el tema demográfico. El tema demográfico. Yo creo que somos conscientes, especialmente en comunidades como Asturias y Castilla y León, donde pesan también los factores puramente estructurales de este problema, que este es un problema que ya compartimos con España. Presidente, tú sabes que España lleva ya 3 años perdiendo población, el conjunto de España. El otro día yo en Bruselas, en efecto, podía dar algunos datos, de los cuales el último año del que teníamos datos era 2014, ¿no? Pero ya en 2014 12 países de la Unión Europea habían perdido población. Europa camina hacia un escenario de una Europa envejecida, donde dentro tan solo de 30 años, en lugar de la proporción actual que hay de 4 activos por una persona dependiente mayor de 65, van a ser 2 activos por uno de 65. Es que eso, por tanto, el que Europa o los estados dentro de Europa que tienen especialmente ese problema le den la espalda y digan, bueno, eso que las comunidades autónomas, oiga, mire, no, nosotros por supuesto que tenemos un marco de obligaciones y modestamente lo estamos intentando, pero creemos que es un problema muy importante porque, volviendo al comienzo y con esto finalizo, hablamos al final de las personas contantes y sonantes, de los paisanos, y qué quiere el presidente de Asturias y qué quiere el presidente de Castilla y León. Oye, pues que las políticas que gestionamos y que administramos, y espero que con más luces que desaciertos, pues, se dirijan a asturianos en Asturias, a castellanos y leoneses en Castilla y León, y a poder ser, a través de estos instrumentos, a través de una acción recíproca que no entiende de límites y de la que yo me siento especialmente satisfecho. Por todo ello y por las coincidencias y por ese sentido de España y de Estado, más allá de las diferencias de partido, yo le doy las gracias al presidente del Principado, a Javier Fernández, y vuelvo a decirle, ahí seguiremos, Javier, ahí seguiremos. Muchas gracias.